Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Definitivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de los seminarios que tenemos en Derecho Animal en Perú. Eh, Como habrán podido ver, tenemos seminarios una vez al mes y ya tenemos una serie de seminarios establecidos hasta diciembre de este año, así que les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, derechoanimal.org, y con ello podamos empezar a, digamos, a ver un tema, seguir aprendiendo sobre el tema de los animales en general. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Isaac Peña Lobato, soy uno de los miembros cofundadores de Derecho Animal en Perú, y esta es una organización que se dedica a la promoción, a la difusión, al debate académico en relativo a lo que es el derecho animal y también en cuanto a lo que es la ética animal. Entonces, respecto un poco al formato de hoy, vamos a tener entre 30 a 45 minutos de una exposición que estará a cargo de la doctora Paula Casal, quien ahorita voy a hacer la presentación, y después habrán unos 30, también media hora, 45 minutos, dependiendo también cómo fluya la conversación, para que puedan realizar sus preguntas, comentarios respecto a este tema. Entonces, también pueden hacer los comentarios vía chat y, bueno, bienvenidos invitados e invitadas a poder realizarlo. Entonces, la exposición va a ser grabada, como podrán ver, y después va a haber también, menos la parte de los comentarios, las intervenciones, esta parte sí no va a ser grabada. Y luego podrán verlo en nuestra página de YouTube, la exposición, cómo va a quedar. Entonces, ahora, una vez habiendo explicado toda esta introducción un poco larga, bueno, pasamos a invitar a la doctora Paula Casal con una breve presentación. Ella es investigadora y crea en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Ella también ha sido fellow en ética en la Universidad de Harvard, también ha estado en fellow en la Universidad de Oxford, ha trabajado en diversas instituciones, ha publicado varios libros también en tema y varios artículos en materia de animales, en tema de tauromaquia, en tema de simios, y actualmente ella preside lo que es el proyecto Gran Simio España. Asimismo, esta presentación, el motivo de esta exposición es porque vamos a presentar un libro sumamente enriquecedor, que he tenido la oportunidad de leerlo. Realmente ha sido un gran placer, y la verdad que con la exposición que va a realizar Paula, no va a quedar duda de ello, que es el libro que he escrito en coautoría con Peter Singer sobre los derechos de los simios. Entonces, sin más preámbulo, le doy el pase a Paula para que pueda realizar su presentación. Vale, voy a coger el PowerPoint. Muchas gracias por invitarme por estar aquí, todos los que estáis. A ver si consigo compartir. Intenté enviártelo, pero pesaba demasiado. A ver. No consigo volver a mi pantalla de Zoom. ¿Me escuchas? No sé por Doctora, le qué. escuchamos. Pues, pero no puedo volver a mi pantalla de Zoom donde hay el botoncito de compartir pantalla, ¿sabes? Ostras.
No sé cómo hacer, cómo volver. A ver. Únicamente que vuelva al... No sé. Ah, ya está, ya está. ¿Sabes qué? Lo que ocurre es que me habéis deshabilitado para compartir pantalla. Pone Host Disable Participant Screen Sharing. Doctora, está Me tenéis bien. que dar permiso para que yo Ujú. comparta. ¿Puede ahora hacerlo? A ver. ¿Ya o no? Todavía no. Sí, ¿Sí? excelente, ya la Ah, vemos, sí. vale. Bien. Bueno, pues a ver, ya son casi 10. Mi plan, espera que lo voy a poner en esto en grande. Mi plan de explicar un poco el contexto del libro primero, después algunas partes del libro y luego decir algo sobre las dos principales que son el tema de los derechos y la personalidad moral y jurídica y luego si me da tiempo hablar un poco del tema de la evolución que está relacionada con todo esto. Entonces, bueno, pues habían pasado ya casi 30 años desde que se publicó el proyecto Gran Simio, que en España lo tradujo Trota, que también había sacado Liberación Animal. ¿Estáis viendo el PowerPoint? ¿Sí? Sí, doctora, Ah, lo estáis viendo, lo vale. vemos, sí. Vale. Y también este otro trabajo que había hecho este libro conjunto sobre cómo repartir los recursos del planeta. Entonces, llevábamos muchos años también en el proyecto Gran Simio, desde que nos invitó ADA, que es una asociación animalista española, a Peter Singer y a mí en el año 98 para crear el proyecto Gran Simio España, con Jesús Mesterín y otros. Después se incorporó Pedro Pozas, que trabaja en el SEPRONA, entonces eso nos permitió ir rescatando chimpancés, sobre todo, bueno, algunos como por ejemplo esta Kika, que está jugando aquí con la hija de Pedro después de ser rescatada, y otros que encontramos en una situación pues, de profunda depresión, muchos problemas de salud creados por la situación mental, por las malas condiciones. A veces pues les habían quitado los dientes para que no mordiesen, incluso les habían cortado cuerdas vocales para que no gritasen, o sea, una situación muy mala. Y cada vez que intentábamos recuperar a uno nos dábamos cuenta de que realmente uno se imagina que los chimpancés, los orangutanes y los gorilas iban a tener más protección que el resto de los animales, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues a nadie se les ocurriría en Europa comérselos, por ejemplo. Pero resulta que no está prohibida la tenencia privada, entonces primaba pues, el derecho a la propiedad privada sobre nuestro deseo de rescatar a estos chimpancés que estaban, bueno, por ejemplo, esta foto del tuerto es Guillermo, que estuvo 14 años en una jaula tan pequeña que casi tocaba con las manos a ambos lados. No podíamos argumentar bien que eran animales domésticos, ahora la definición de doméstico ha mejorado, pero a ver, realmente es imposible que uno pretenda tener a un perro encerrado en una jaula sin salir, ¿no? No se puede hacer eso. Sin embargo, a los chimpancés y a los orangutanes, a los gorilas, sí se les permite tenerlos de esta manera, encerrados continuamente, ¿no? No tenían, como no son en España sujetos de laboratorio, no tenían la poca protección que se les da a los animales del laboratorio, tampoco eran animales de granja, tampoco eran fauna autóctona y tampoco eran fauna exótica, porque habían nacido ya en España, ¿no? de cuando vinieron los chimpancés, sobre todo durante la época de Franco, para usarlos para el turismo en las costas, pues han tenido hijos, nietos, etcétera, entonces ya son simios españoles. Con lo cual nos dimos cuenta de que, bueno, era necesario crear una ley especial porque estaban en una especie de tierra de nadie jurídica muy desprotegidos. Bien, entonces, bueno, hicimos varios intentos. Aquí, por ejemplo, yo estoy embarazada de mi hija Lina, que cumple hoy 17 años,
Y aquí estamos en el Parlamento español, ¿no? Pidiendo con la primera proposición, ¿no?, de ley para pedir una ley de grandes simios. Después hubo más, pero bueno, siempre aparecen circunstancias, una crisis económica, terrorismo, etcétera, y acaban las cosas no funcionando. Y esta vez teníamos ya a punto en junio de que saliera la ley y bueno, pues elecciones anticipadas, todos los problemas que estamos teniendo actualmente, no pudimos sacarla este verano. Mientras tanto nos siguen llegando muchas noticias de África, de situaciones horribles, de matanzas, de descuartizamientos, algunas de ellas que han empeorado mucho a causa del COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos años con campañas de educación, a veces incluso usando el teatro, el arte, hablando con los niños, con los políticos, etcétera, para que se den cuenta de la riqueza que tienen y para convencer a la gente de cosas tan básicas como que no se puede usar a los orangutanes para espectáculos de boxeo o de teatro o de wrestling, ¿no? Bien. También para educar a la gente sobre el tema del aceite de palma, que, bueno, como veis aquí es uno de los principales, la destrucción total para hacer plantaciones de los enemigos de los orangutanes. La situación está siendo tan crítica por la llegada de los seres humanos y además ahora desde que empezó la crisis del COVID, que, por ejemplo, estas dos especies, los chimpancés y los gorilas, que nunca habían tenido ningún tipo de enfrentamiento, pues se han visto por primera vez en la historia guerras entre ellos por la falta de recursos, ¿no? Y bueno, el COVID ha sido también una amenaza grande para ellos, lo sigue siendo porque van a salir distintas variantes y no sabemos cuáles le van a afectar a ellos, que son especialmente sensibles a las enfermedades respiratorias humanas. Y además pues se ha perdido mucho la vigilancia. Por ejemplo, el estudio de Jane Goodall, que es el estudio científico más largo de la historia, no se había interrumpido nunca durante pues casi como 60, 70 años, y al llegar el COVID pues se tuvo que interrumpir. Entonces, bueno, la gente se marchó, dejaron de vigilar, entraron los furtivos, entraron, bueno, pues por la pobreza a buscar recursos y a buscar simios para comérselos y para vendérselos. Así que el COVID ha sido un desastre tremendo, ¿no? Es un círculo vicioso. Pues se consumen especies salvajes, con lo cual pues se pierde biodiversidad que nos protege de las pandemias, se causan enfermedades zoonóticas que llegan pues a una situación de caos, de falta de vigilancia, de pobreza, que lleva a que haya más matanzas, más furtivos, más extinción, más falta de fondos, porque en algunas zonas donde ya se están acabando los simios, pues claro, también pierden las subvenciones que estos países reciben porque en sus bosques tienen todavía simios. Así que realmente desde el COVID ha sido una situación desastrosa en la que han aumentado mucho las denuncias que nos llegan en cuanto a la situación, ¿no? Bueno, pues maletas con bebés gorilas que los furtivos abandonan porque de pronto les persiguen y para ir más ligeros los dejan allí dentro de las maletas asfixiándose. O sea, historias realmente muy espeluznantes. Bien, entonces, bueno, pues entre que hacía mucho tiempo desde el libro anterior del proyecto Gran Simio y que estaban ocurriendo todas estas cosas, pues quisimos explicar una serie de conceptos. Voy a empezar por el tema de los derechos, luego la personalidad y luego a ver si hablamos un poco del tema de la evolución. Bien. En primer lugar, queríamos explicar un poco la relación entre los derechos humanos y los derechos homínidos. Porque claro, cuando la gente habla solo de los derechos humanos, no se tienen que molestar tanto en explicar por qué. Porque se dice que todos los humanos, todos tienen estos derechos, porque no se puede matar a alguien, porque no se puede torturar, porque bueno, a la mayoría de la gente les resulta evidente y entonces no se requiere un trabajo de clarificación y justificación, como cuando empezamos a preguntarnos ¿y por qué humanos? ¿Y por qué no homínidos? ¿No? Realmente tendría mucho más sentido, por ejemplo, hablar de los derechos de las personas, no de
cualquier humano, incluido un humano que ya esté muerto, un humano en coma, un humano que no tenga cerebro, por ejemplo, ¿no? Como los que nacen ya anencéfalos. Entonces la idea es que el concepto de homínido es más amplio y los derechos homínidos también deberían de proteger a los humanos, con lo cual los humanos tendrían no menos, sino, como alguna gente ha entendido, que defender a los simios es desatender a los humanos. No es así, al contrario, sería una protección mayor. Hay algunas personas, por ejemplo, Paola Cavalieri, que usan el término derechos humanos no en el sentido humano como referido a la especie Homo sapiens, sino que lo usan en un sentido técnico, ¿no? Para ella, la acepción que tiene más sentido es la que usan algunos filósofos políticos como Thomas Pogge, con el que uno de los coautores del libro que mencioné antes sobre el reparto del planeta. Y en este sentido, los derechos humanos serían derechos mínimos, derechos negativos, o sea, derechos a que no te hagan algo, y derechos que debe de proteger el Estado. Entonces, este es el sentido en el que Paola Cavalieri defiende derechos humanos para los animales, no solo los simios, sino los animales en general. No sé qué ventajas tiene usar el término así. La mayoría de la gente no lo entiende porque no conocen, por ejemplo, la teoría de Pogge. En cuanto a la prensa, es un desastre, o sea, hay mucho pitorreo, derechos humanos para los animales, la gente a veces malinterpreta las cosas a propósito, y nuestra experiencia en los medios de comunicación, que es muy amplia porque con las proposiciones no de ley y las discusiones en el Parlamento pues tuvimos mucha repercusión mediática, es que esto de hablar de derechos humanos para los animales lleva muchas confusiones y no favorece la defensa de los simios. Entonces, si usamos otro término, homínidos, derechos homínidos, que es lo que los simios son realmente, eliminamos este problema. Y además, bueno, la discusión que hay en filosofía política desde hace décadas sobre los derechos positivos y negativos es que es muy difícil distinguirlos, es un poco arbitraria la distinción, etc. Entonces, si uno insiste que tienen que ser negativos, pues se mete en una discusión que realmente es complicada y quizá no es necesaria para defender a los simios. Luego, bueno, nosotros somos una ONG, entonces no pensamos que sea solo cuestión del Estado defender a los simios, es una obligación que tenemos todos. Y en principio sí, Paola tiene razón, que en principio lo que pedimos son unos derechos muy, muy básicos, ¿no? Que no te maten, que no te metan en la cárcel sin ninguna razón, que no te torturen, pero esto es lo que estamos pidiendo en principio, pero no hay que cerrar la puerta a que en adelante quizá se pueda ampliar esta lista del mismo modo que se ha ido ampliando la lista de derechos humanos. Entonces, la cuestión es que desde el punto de vista de la filosofía política y las discusiones que hay sobre los derechos, realmente no hace falta que llamemos a los derechos homínidos humanos y realmente tampoco hace falta que nos unamos a ninguna corriente de pensamiento específica. De hecho, yo creo que es mejor tener una actitud, podríamos decir, ecuménica, o sea, decir, cualquiera que sea la posición que uno tiene en los debates que hay sobre los derechos, todavía se pueden defender los derechos simios, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que piensan que los derechos humanos son, o algunas personas piensan eso de todos los derechos, eso es un poco raro, pero como el derecho a aparcar entre rayas de cierto color, ¿no? Que eso no va a ser un derecho natural, pero bueno, digamos que hay algunos derechos naturales, ¿no? Por ejemplo, si nos estamos hundiendo en un barco y todos vamos nadando hasta la playa, tenemos un derecho natural, podríamos decir, antes de que nadie haya declarado ni hecho nada, a poder alcanzar la orilla, ¿no? Entonces alguna gente dice, bueno, sí, creo que existen los derechos naturales. Pues nosotros podemos decir, bien, si crees que existen los derechos naturales para los humanos, ¿por qué no pueden existir los derechos naturales para un chimpancé? Si por el contrario rechazas
esta visión y dices, no, todos los derechos son una convención, son una cosa que los seres humanos en un momento determinado se han inventado, los han puesto por escrito, han declarado algo, o sea, han entrado en cualquier tipo de actuación que ha llegado a que se reconozcan o se defiendan unos derechos. Bueno, pues si crees que todo es una convención, lo mismo puedes decir para los derechos simios, pues hagamos esta convención entonces con los derechos simios también, ¿no? Entonces, con el resto de las discusiones, yo, si os interesa, os las puedo explicar todas, pero creo que ya os hacéis una idea, ¿no? Si uno cree que la base de los intereses son intereses fundamentales del individuo, pues puede apelar a los intereses fundamentales que tienen los chimpancés. Incluso, y esta es la posición más extraña, ¿no? Los que creen que para tener derechos hace falta ser capaz de elegir o de renunciar a algo, pues podríamos argumentar que los grandes simios tienen la capacidad cognitiva suficiente como para decir que ellos eligen, ¿no? Por ejemplo, bueno, podría mencionar miles de casos, pero se me quedó grabado el caso de un gorila que fue capaz de romper la trampilla de arriba y subió, se escapó de la jaula y se fue por el zoo, y después se dio cuenta de que, claro, el resto de su familia era mucho más pequeña que él y no podían seguirle. Era imposible, no los alcanzaba, no era capaz de sacarlos de allí, y entonces, bueno, finalmente decidió volver a entrar y se volvió a quedar en la jaula, ¿no? Él decidió, ¿no? Y bueno, mientras que cuando me encuentro un pez que está en una poza muy pequeñita que veo que se va a ahogar, no tengo ningún problema en hacer algo que parece lo contrario de lo que decidió el pez, que es cogerlo y llevarlo al mar, porque creo que se ha equivocado. En el caso de las decisiones que toman los grandes simios, no tenemos argumentos como para una presunción de error, ¿no? Son elecciones que tenemos razones para respetar. Entonces, incluso desde una teoría de la elección, que bueno, es una teoría muy minoritaria, o sea, que deja fuera, por ejemplo, a las generaciones futuras, que no pueden elegir, no pueden renunciar, no pueden decir, sí, venga, destrozar el planeta, no nos importa. O los niños, ¿no? Los niños pequeños que no pueden ni consentir a que abusen de ellos ni rechazarlo. En el caso de los simios, si uno quiere tomar esta posición sobre los derechos, que es, bueno, como digo, tan minoritaria y controvertida, todavía podría, desde una teoría de la elección, defender los derechos simios. Y lo mismo ocurre si entendemos los derechos como metas, ¿no? De forma que el respeto al máximo número de derechos es una meta que debemos tener, o si solo entendemos los derechos estilo Nozick, ¿no? Como prohibiciones o constricciones, pero no algo cuyo respeto hay que maximizar. Y ya hablamos antes un poco del tema de los derechos negativos y positivos. Bueno, hay personas que piensan que los únicos derechos que existen, derechos no contractuales, pues son todos negativos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si eso es lo que defienden, todavía pueden defender los derechos simios, porque de momento todos los que hemos pedido son derechos negativos. Entonces, hay gente que cuando escucha hablar de los derechos homínidos, de los derechos de los simios, de los derechos de los animales por primera vez, piensan que esto es muy raro, que esto es un grupo muy minoritario, que tiene una teoría política general sectaria y extraña, pero realmente los derechos de los simios se pueden defender con más facilidad desde las posturas que son más comúnmente aceptadas, pero incluso desde posturas que hoy en día defiende muy poca gente y que ya tienen pues bastantes problemas y razones para no ser aceptadas, se puede defender desde todas estas posiciones los derechos simios, ¿no? Entonces era importante explicar a la gente que no estamos diciendo nada que les obligue a comprometerse con una teoría sectaria extraña, sino que las mismas teorías habituales con las que estamos defendiendo los derechos humanos en general sirven perfectamente para defender los derechos simios también.
Bien, la otra cuestión que quería explicar, aunque sea muy brevemente, es el papel de la ciencia en la identificación de los derechos, ¿no? Cuando salió el primer libro, pues el libro contaba muchísimas cosas increíbles, ¿no? Muy sorprendentes que sabían hacer los grandes simios, pero, y luego daba una lista de derechos, pero no explicaba qué relación había entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces yo, en una de las primeras charlas que di al llegar a Barcelona, esta compañera Lorena Ramírez me preguntó, bueno, muy bien, pues saben jugar a Pac-Man y juegan a Pac-Man mejor que al juego esto de ordenador, ¿no? Juegan mejor que algunos humanos. ¿Y qué? O sea, ¿qué argumentación hay para decir que en consecuencia de ello debería reconocérsele cierto derecho, ¿no? Y efectivamente no hay una razón por la que jugar a Pac-Man en particular te, te sirva como base para adquirir ciertos derechos, ¿no? Pero sí hay otras razones que tienen que ver con descubrimientos científicos que sí están relacionados, porque eso es lo que hemos argumentado en el caso de los humanos y lo que también podemos argumentar gracias a los nuevos conocimientos científicos en relación a los grandes simios. Entonces, por ejemplo, empecemos por el caso de la muerte, ¿no? ¿Por qué es tan malo morir para los humanos y también para los simios? Bueno, la primera teoría de qué es lo malo de la muerte es lo que pierdes, ¿no? Cuando alguien te roba la vida, te roba algo muy valioso. Y si eres pues un individuo que tiene una expectativa de vida muy amplia y una vida interesante, compleja, con muchas relaciones sociales, que aprende, que viaja, que conoce, que transmite sus conocimientos a otros, es una vida mucho más valiosa. Entonces, cuando te la quitan, pues te roban algo mucho más grande, ¿no? En el caso de un camarón, por ejemplo, los camarones, los más grandes y tratados en condiciones óptimas, como mucho podrían llegar a durar 2 años, ¿no? Y bueno, pues realmente, claro, no, los camarones no conocen a sus hijos, no tienen lenguaje, vida social, o sea, no tienen las mismas razones para valorar su vida que un gran simio. Luego está el efecto de la familia y los otros seres queridos, ¿no? A veces cuando alguien se muere es incluso peor para su madre o para su familia que para la persona que se muere, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta en el caso de los humanos y de los grandes simios, que tienen unas relaciones familiares e emocionales muy intensas con los demás, que también pierden cuando a alguien lo matan, ¿no? Como este gorila del río Cross, que primero lo apalearon y después le dispararon. Y después de estos dos elementos, hace falta tener en cuenta un tercer elemento, por lo menos uno o más, ¿no? Porque si no, pensaríamos, bueno, ¿quién tiene la máxima expectativa de vida? Pues un feto o un embrión. De hecho, cuanto más atrás te vayas, más amplia es su expectativa de vida. Entonces, si eso fuera lo único que contamos, lo que pierdes, ¿no? La expectativa de vida que tú pierdes, cuanto más joven eres, peor sería matarte, y esto no es así, ¿no? Entonces la argumentación que suele darse es que no los embriones, sino los fetos, pero los seres humanos cuando llegan a cierto punto tienen contigüidad mental, o sea, recuerdan que son los mismos que ayer estaban haciendo cierta cosa y que tienen estos planes para mañana, y son capaces eso de imaginarse en el futuro y hacer planes para el futuro. Entonces, realmente llega, bueno, una edad, ¿no? Que ya sabemos, preguntamos a cualquier niño del colegio y todos tienen ya planes, ¿no? Quieren estudiar, ir al colegio para ser médico, astronauta o policía, cualquier cosa. De hecho, llega un punto en que casi todo lo que hacemos lo hacemos por el futuro. El futuro es lo que explica y lo que da sentido a lo que hacemos durante todo el día, ¿no? Si nos quitan el futuro, no tuviéramos futuro, no tendría sentido lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para un camarón la situación es muy distinta, ¿no? Un camarón está tan poco conectado con su futuro como con otro camarón, ¿no? No puede planificar el futuro, vive en el momento y, bueno, no conoce a su familia. De hecho, los camarones normalmente se comen a sus hijos, ¿no? Porque, bueno,
es normal en ellos, aparte que no, tampoco los reconocen. Entonces, claro, lo que pierde un camarón al perder la vida no se puede comparar con lo que pierde un gran simio cuando pierde la vida. Entonces, todos estos argumentos que tenemos para defender derechos humanos, que nosotros completamente apoyamos, sirven también para decir, bueno, si estos son los argumentos, entonces también tenemos que darle mucha importancia a la muerte de los grandes simios y darles una protección jurídica adecuada en relación a su derecho a que no te maten por cualquier motivo, como para comerte, ¿no? O hacer ceniceros. Bien. Uno de los experimentos que demuestran esto fue, no sé si lo conocéis, el experimento de las nubes o los malvaviscos, le llamamos en España, que es este test que se hizo siguiendo a varios niños durante décadas. Entonces veían que los niños que resistían la tentación más adelante pues habían sido grandes estudiantes, habían tenido una carrera, se habían casado, les había ido bien en la vida, y los que cedían inmediatamente a la tentación les habían ido mal, había más drogadicción, más situaciones disfuncionales, etc. Entonces esta historia se había moralizado un poco, ¿no? Como la cigarra y la hormiga, ¿no? Había los niños que resistían, los niños que no. Y luego este experimento lo hicieron con chimpancés. Entonces esto no solo demostró que el chimpancé sabe que es él mismo el que va a disfrutar de más dulces si espera y no se lo come ahora, pero además lo que se descubrió es que la capacidad de autoconocimiento es lo que le permitía a uno resistir y los que no. Por ejemplo, si uno sabe que lo que a uno le pierde es oler un dulce muy rico, porque entonces la tentación es ya imposible de resistir, lo que tiene que hacer es ponerse a una distancia a la que no pueda olerlo, ¿no? Si es una cuestión mental, entonces lo más importante es estar distraído con otra tarea, hay que darse la vuelta y ponerse a hacer otra cosa y no mirar el dulce que nos atrae. Entonces, la capacidad de como self-management, ¿no? Autocontrol, autoconocimiento de uno mismo que tenían algunos de los chimpancés más inteligentes fue lo que les permitía ganar más dulces en este test, ¿no? Entonces, por los mismos argumentos que este test de los malvaviscos ha tenido muchísima repercusión en filosofía política, en temas de justicia social, etc., en el caso de los humanos, y muestra datos muy importantes en el caso de los chimpancés, incluido pues eso, la capacidad de algunos de ahorrar para el futuro y de que les vaya mejor o peor. Las semejanzas son, de hecho, ahora no puedo explicar todos los detalles de la investigación, pero son tantas las semejanzas que sería absurdo completamente hacer ciertos experimentos y darles cierta relevancia ética solo cuando son humanos y no darle relevancia cuando son chimpancés, ¿no? Bien, lo mismo ocurre con el tema del arte, su deseo de terminar, ¿no? De terminar un cuadro, hasta que ellos no lo consideran terminado, no se quieren ir a comer o a cualquier otro sitio, igual que cuando ellos consideran que han terminado un cuadro, por mucho que uno les insista, piensan que ya está así y no lo quieren terminar, ¿no? Pueden incluso renunciar a comida para tener más pintura para terminar, ¿no? Y esta idea de una obra que uno termina, esta idea de que te dejen terminar, juega un papel muy importante en las argumentaciones de por qué es tan malo matar a los humanos que tienen una obra pendiente, ¿no? Ellos tienen otras obras no tan significativas, no tan a largo plazo, pero también las tienen. Entonces este argumento algún peso tiene que tener todavía. Y lo mismo pues con otros elementos como el sentido del humor, que aunque solo sea por su contribución a que nos hacen la vida más rica, más agradable y más valiosa, y que ellos tienen igual que nosotros, sí, hace que aumente el valor de la vida y por tanto lo malo de que nos la quiten si no se nos reconoce ese derecho a seguir disfrutando. Bien. La cuestión de la cárcel es especialmente importante porque, bueno, tengo otra diapositiva sobre este libro de Cochrane, pero hay varias personas que respondieron a Liberación Animal diciendo que no tenía ningún sentido hablar de liberación cuando estamos hablando del bienestar de los animales, porque los animales podían tener bienestar
pero la idea de libertad era un concepto específicamente humano. Luego resultó, y Cochrane lo reconoce también, que no es específicamente humano porque, desde luego, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes tienen imaginación, pueden pensar en sí mismos en otra situación y entonces pertenecen al grupo de los animales que pueden decir: yo estaba en la selva tan feliz con mi familia y me secuestraron, me metieron en una jaula y yo ahora todavía recuerdo esa vida, todavía tengo el deseo y la esperanza de volver a tener otra vida, puedo imaginar una realidad distinta de aquella en la que estoy viviendo, y eso hace que tenga sentido en nuestro caso de hablar de libertad, ¿no? El chimpancé está enfadado con nosotros por estar enjaulado, ¿no? De hecho, uno de los experimentos bueno, no experimentos, sino, o sea, observación que llevó a la conclusión de que ellos podían planificar sus actividades futuras, es que en algunos zoos durante la semana los chimpancés acumulan proyectiles, ¿no? Excremento, piedras, lo que sea, y los esconden para que el domingo, que es cuando tienen más visitantes, bombardearlos, ¿no? Porque ellos están enfadados con que les hayamos aprisionado. Entonces tiene pleno sentido hablar del sentido de la libertad en el caso de los grandes simios. Además, bueno, como descubrieron de una forma incluso visual Jacobs y Marino, es que los cerebros de estas personas, bueno, hablaremos luego de si se le puede llamar personas, para mí son personas, se degradan terriblemente en condiciones de cautividad, ¿no? Primero porque tienen, igual que nosotros, un cerebro diseñado para aprender y absorber, ¿no? Hay otros animales que no, ya nacen sabiendo hacer todo, o sea, nacen y prácticamente ya saben andar, correr, alimentarse, defenderse, cualquier cosa. Nosotros no, nosotros nacemos, somos una especie altricia, ¿no? Y necesitamos muchos cuidados y luego necesitamos aprenderlo todo de nuestra madre principalmente, luego de nuestra familia y nuestro grupo. Entonces, cuando tienes un cerebro así, que está diseñado para absorber información continuamente, meterte en una jaula inmunda donde no tienes nada que hacer es realmente dañino para tu propio cerebro. O sea, se pudo ver en las fotografías de Marino cómo se degradaban las estructuras cerebrales, ¿no? Cómo se producía al hacer los escáneres y las fotografías del cerebro, se producía una degradación en estos cerebros. Luego, pues, igual que los humanos, son seres muy culturales, ¿no? Que no tienen instinto prácticamente, o sea, incluso para dar a amamantar a sus hijos hace falta que vaya una humana y les explique que, bueno, tienen un bebé, que tienen leche, que tienen que hacer esto y lo otro para que el bebé pueda beber su leche, porque ellos son completamente culturales, necesitan que alguien se lo explique y se lo enseñe para poder hacerlo. Y luego son intensamente sociales, entonces, bueno, tenerlos en jaulas completamente aislados es una verdadera tortura para ellos. Luego tienen también, como nosotros, memoria emocional a largo plazo, que es distinta de la memoria que uno necesita para saber dónde guardó la nuez, ¿no? Que hace que ellos saben que llevan todo este tiempo desde que fueron secuestrados, encerrados, y se preguntan cuánto más va a durar, tienen esperanza de que algún día se les libere. A veces luego la pierden y se desesperan, tienen un sentido del tiempo, se preguntan cuánto tiempo llevo aquí, fíjate cuánto tiempo llevo aquí, ya me estoy haciendo viejo y esto no, nadie me libera, no puedo salir, ¿no? Y desde luego pueden imaginarse una vida alternativa mucho mejor, y por eso resienten esas circunstancias que son terribles en todos los sentidos. Entre otros, pues no pueden escapar a sus atacantes, ¿no? Por ejemplo, las embarazadas generalmente se alejan del grupo, ¿no? Y de los machos agresivos. En los zoos, ¿no? En las cárceles de simios, no pueden hacer esto, no solo les falta la cultura para saber defenderlos, sino que no pueden, porque están entre rejas, escaparse. Entonces, bueno, pues claro, los zoos son una fábrica de bebés muertos, ¿no? Una mortalidad tremenda la que sufren, ¿no? Bien, estos son Lori Marino con uno de los cerebros. Ella fue la que demostró por primera vez el reconocimiento en el espejo de los delfines,
y se dedica a estudiar los cerebros de las especies más inteligentes, ¿no? Los delfines, los elefantes y los grandes simios, y el impacto que tiene en todos ellos la cautividad, como daña todo el sistema de neuronas, las dendritas, todas las estructuras en estas circunstancias de cautividad y monotonía y aislamiento, ¿no? De hecho, bueno, pues hubo varios estudios, ¿no?, que mostraron que incluso en condiciones bastante buenas, ¿no?, en comparación a otros zoos, ¿no?, de mucho espacio, de grupos amplios, grupos naturales, todos los chimpancés analizados tenían enfermedades mentales que no se podían atribuir a nada más que la propia cautividad. Y de hecho, bueno, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse con lexigramas o con lenguaje de signos, una de las cosas que piden frecuentemente es salir, ¿no? Salir al bosque, como la bonoba pambanisa, por ejemplo, ¿no? Bien, otras cosas que se están descubriendo es el lenguaje, que era mucho más complicado, el suyo nativo, no solo el que han aprendido los humanos, sino el suyo nativo, ¿no? De hecho, pues empezó a hablarse de la idea de que nos podemos explicar cuando viajamos por el mundo porque tenemos muchos gestos en común con el resto de los grandes simios y por eso la gente nos entiende. Ellos tienen la mano así que utilizan para pedir comida, te ponen una mano en el hombro y significa vale, está bien, adelante, y tienen la sonrisa nerviosa de estrés o de corte y arrepentimiento, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de algunos humanos como este de la foto, el paralelismo es más claro que con otros, pero a partir de... Uy, se me ha saltado esto. A partir de aquí se ha desarrollado un diccionario de gestos, ¿no? Se está empezando a componer un diccionario de grandes simios con los significados que se dan a los distintos gestos. A veces hay frases completas, ¿no? Un gorila, por ejemplo, puede hacer una ristra de 8 gestos seguidos que componen frases, ¿no? Y luego, pues ha visto también cómo ellos, si vienen de un zoo alemán donde entienden que manzana es Apfel y los llevan a un zoo inglés, aprenden que es Apple y también pueden hacer un gesto que aprenden de los chimpancés ingleses, que ahora para decir Apple en inglés de los otros simios ingleses. O sea, ellos son capaces de bilingüismo, trilingüismo y de darse cuenta de que a donde fueras, a lo que vieras, se aprende el lenguaje local y utiliza ese lenguaje para comunicarte con estos que también lo utilizan. Bien, es lo mismo, bueno, esta cuestión del lenguaje es una expansión de las primeras cosas que se descubrieron, que fue su capacidad pues, para entender normas, seguir normas, y por tanto pues poder jugar, por ejemplo, ¿no?, a distintos juegos de los humanos. La cuestión de la tortura es, y este es el último ejemplo que daré, la tortura y el sufrimiento es algo común a todos los animales, ¿no? Yo en esto estoy de acuerdo con Peter Singer, con el que no estoy de acuerdo en muchas otras cosas, porque yo no soy utilitarista ni creo que el dolor sea el único, o el valor y el placer sea lo único que tiene valor en el mundo. Para mí tiene valor otras cosas, ¿no? La verdad, la naturaleza, los ecosistemas, etc. Pero estoy de acuerdo en que el dolor, que es del mismo tipo, con la misma intensidad, la misma duración y las mismas consecuencias, tiene la misma importancia moral, tanto si ocurre en un humano como en un no humano. Pero es verdad que en el caso de los seres que tienen una memoria emocional a largo plazo, puede ampliarse, entonces ya no sería igual dolor, sino que sería un dolor más ampliado, con mayores consecuencias, si recuerdan, toda su vida se convierten en individuos torturados, porque precisamente en contraste con otras especies que no tienen memoria, pueden recordar esto para siempre, pueden estar siempre cuando escuchan cualquier ruido pensando ya vienen a por mí otra vez, me van a dormir y me voy a despertar en una cama con un costurón de que me han vuelto a abrir para investigar lo que sea, ¿no? Pueden tener miedo por sus seres queridos, que vayan a tener un destino
semejante al suyo, etcétera. O sea, aunque eso, yo creo que el dolor es el dolor y siempre vale lo mismo, hay razones por las que estar preocupados especialmente por el dolor y el sufrimiento de los grandes simios, y por eso tiene sentido también hablar de esto y no solo de la libertad o de la vida. Bien, voy a terminar ya, a mencionar solamente la cuestión de la personalidad. Bueno, desde el punto de vista legal, la definición es algo que a los filósofos parece muy sencilla, ¿no? Si tienes derechos, pues tienes personalidad legal, ¿no? Si ya con esta argumentación la gente se convence de que hay que reconocerles derechos o que ya los tienen y hay que simplemente ponerlos por escrito, pues entonces ya va a tener personalidad jurídica. Pero hay muchas concepciones de la personalidad jurídica y, por ejemplo, Steve White piensa que la concepción más correcta tiene una parte de la concepción filosófica de la persona. La concepción filosófica de la persona, bueno, hay varias, pero son como de dos tipos. Algunas veces solamente es una característica, por ejemplo, todos los autoconscientes, ¿no? Los que saben que soy yo y soy la misma Paula que ayer hizo tal y cual y mañana hará esta otra cosa, o dos rasgos, ¿no? Aparte de la autoconciencia pueden pensar la racionalidad o la contigüidad psicológica, o la planificación o la preocupación por otros, etc. O podemos tener un concepto racimo, ¿no? Yo creo que el concepto racimo tiene más sentido, ¿no? El concepto racimo es por ejemplo, el que utilizamos cuando hablamos de arte, ¿no? No se puede definir al arte solo por una cosa, ¿no? Porque hay obras de arte que no son bonitas, hay obras de arte que no intentan imitar a la naturaleza, hay obras de arte que no intentan ser rompedoras o ejercer un efecto de shock sobre el que visita un museo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace con el arte, muchas operaciones, la prueba matemática, por ejemplo, la democracia, bueno, muchos conceptos distintos, es hacer una lista ponderada de rasgos. Ninguno de ellos, como ser bonito, no es necesario ni tampoco es suficiente para ser arte, pero tienes que tener suficientes de una serie de rasgos ponderados que tienen unos más importancia que otros, pero están en una lista. Bueno, la cuestión es que realmente cualquiera de estas no importa, porque por razones de evolución, todos los seres que tienen autoconciencia tienen también una complejidad cognitiva, conductual, uso de herramientas, uso del lenguaje, una lista larga, yo conté más de 14 rasgos semejantes que tienen todos, porque todos estos rasgos han coevolucionado y corresponden a la estrategia de los que tienen muy pocos hijos y invierten muchísimo en ellos, en contraste con los animales como los camarones, que tienen miles y miles de huevos, de los cuales pues casi todos se mueren y no invierten nada en ellos, ni siquiera llegan a conocerlos. Bueno, como creo que he hablado bastante, yo lo puedo dejar aquí, pero depende de vosotros. Si queréis, pues puedo explicar algo más de cómo han surgido las personas, ¿no? Los animales que estamos llamando personas, incluyendo los humanos, los grandes simios, los elefantes y los cetáceos, que tienen todas estas características. Pero si pensáis que es mejor abrir y que la gente pregunte y pida qué es lo que más quieren que tratemos, pues a mí me parece bien. Doctora Paula, a mí me parece excelente la exposición. Si usted desea, podría tomarse los minutos que necesite para terminar, porque está muy Bueno, interesante. vale. Bueno, pues hay dos tipos como dos estrategias, ¿no? Ahora la moda en ciencia es llamarles fast o rápidos a los que tienen miles de huevos y invierten muy poco en cada uno, y slow o lentos a los más inteligentes. Parece un poco raro llamarle lento al más inteligente, pero es así, ¿no? El que tiene la estrategia K. Entonces, todos estos son extremo K, igual que los humanos, ¿no?
tienen una inversión maternal enorme, ¿no? Por ejemplo, un elefante, 22 meses de embarazo. Después están muchísimos años de lactancia y de ayuda de la madre, ¿no? Por ejemplo, un elefante hasta los 16 años está con su madre, que le enseña las normas sociales, lo protege, le dice qué tiene que hacer, etc. Bueno, es muy probable que de aquí haya surgido la autoconciencia, porque cuando, no sé si alguno de vosotros pues o ha tenido un bebé o ha tenido que cuidar de un bebé, pero un bebé es muy difícil de interpretar. El bebé grita y tú no sabes si tiene hambre, sueño, frío, calor, cansancio, muchísimas cosas. Entonces es muy importante concentrarse y mirar al bebé y entender cómo están haciendo, y como vemos que hacen durante muchísimo tiempo los grandes simios, ponerse en el lugar de otro, intentar interpretar su lenguaje para saber qué es lo que necesita, que es distinto de lo que necesita el adulto. Es por esto también que es en estas especies donde vemos altruismo interespecífico. Por ejemplo, un bonobo que coge a un pájaro, le estira las alas, que el bonobo no tiene alas, o sea, pero sabe que el pájaro le puede quedar un ala doblada, y las plumas dobladas, se las estira, la sube hasta lo alto de un árbol y le ayuda a lanzarse para que vuele, ¿no? Es ponerse en el lugar de otro, que luego vemos si esta vocación de ayudar y esta emoción hacia el cabezón vulnerable que anda con pasos que parece que se va a caer a cualquier momento y que tiene la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo, nos provoca a todos nosotros una sensación de deseo de cuidar, que hace que, bueno, por ejemplo, entre los cetáceos es muy corriente que una ballena se vaya a comer y deje a su cría con otras, o incluso que de distintas especies se cuiden y se protejan entre sí, por ejemplo, de los tiburones, ¿no? Bien, entonces, claro, cuando existe pues millones de años de evolución, que has evolucionado para querer muchísimo a esa criatura y estás dispuesta a sacrificarte muchísimo durante tantos años por esta criatura, cuando se mueren, vemos todas estas conductas de arrastrar al cadáver durante a veces semanas, ¿no? Pescarle, intentar que vuelva, intentar alimentarle, intentar revivirlo, y que todo el grupo de alguna manera lo entiende, ralentizan la marcha para acomodar la situación de desesperación de la madre, y les permiten, aunque no les gusta nada que les toque, por ejemplo, un cadáver, pero lo toleran porque se dan cuenta que esta persona todavía necesita hacer su duelo, necesita un tiempo, ¿no? Igualmente hay conductas de intentar distraerles, de llamar la atención, porque es un dolor espantoso, ¿no? Donde, bueno, pues pueden dejar de comer, comportarse de una forma en la que muestra claramente que es un grave trauma para la madre, ¿no? Y de ahí es posible que hayan surgido también los rituales de la muerte, ¿no? Como cuando vemos procesión empujándolo, arrastrando los cadáveres, o los enterramientos, ¿no? Bueno, aquí tengo a Copito, el gorila albino de Barcelona, jugando con el perro de Sabater Pi, el primatólogo que lo trajo a Barcelona, y aquí está Coco con su gato, y son ejemplos que hay muchísimos, ¿no? De esa capacidad de tener empatía hacia otra especie, sobre todo a alguien que hace que aflore el instinto de protección del pequeño. Los gestos, ¿no?, que os decía antes, se vuelven a repetir. También el compartir alimento, por ejemplo, con las madres, que ya son demasiado mayores para subir a los barcos, etc. Entonces, bueno, de aquí surgen muchas cosas. Uno es el uso de herramientas, que tanto en delfines como grandes simios es principalmente practicado por las hembras, y son ellas las profesoras que explican cómo utilizar herramientas a los jóvenes. Son ellas también las que más utilizan el lenguaje y se comunican continuamente con sus crías, y son ellas las primeras en las que vemos también lo que podríamos llamar protomoralidad, ¿no? La empatía, el intento de reconciliar a los que se han peleado, el altruismo, el compartir alimentos, bueno, hacer funciones de relajar las tensiones del grupo, etc. Aunque muchas veces son los machos los que tienen también la tarea de poner paz,
impedir las peleas, etcétera, porque por su mayor tamaño les resulta más fácil. Todo esto está relacionado pues, con el que seamos extremo K, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Hauser, que bueno, fue delatado por bueno, falsificó el grupo de control, diciendo que él había demostrado que estos tamarindos, estos monos, se reconocían en el espejo. Y a mí ya me pareció una cosa rarísima, porque los tamarindos solo viven 17 años y nacen gemelos. Entonces no encaja para nada con las especies que sabemos que son extremo K, que siempre son embarazos de un solo individuo. Es muy raro tener que haya gemelos, porque la educación y toda la dedicación que requieren para sobrevivir es tanta que por eso no nacen gemelos. Entonces, bueno, luego resultó que no había evidencia ninguna, ni en los vídeos que él decía que la mostraban, ni en ninguna parte de que se pudieran reconocer en un espejo, y resultó ser un fraude, pero ya podemos ver que no encajaban en esta pauta, ¿no?, que estoy explicando. Entonces, bueno, hay algunos filósofos que piensan que los que más sufren son los animales tipo R, porque, claro, tienen miles de huevos, entonces solo puede sobrevivir uno, si no esa especie seguiría invadiendo el planeta, y entonces piensan que son los que más sufren. Yo creo que sería más correcto decir que los animales R, como los camarones o los insectos, tienen un alto riesgo de muerte, pero no tienen el mismo riesgo de sufrimiento, mientras que los que estamos en el otro extremo, ¿no?, como los elefantes, los cetáceos, los grandes simios, tenemos un riesgo de muerte pequeño, porque, por ejemplo, somos de tamaño muy grande, lo cual siempre está correlacionado con la longevidad, ¿no? Hace falta que vivamos mucho tiempo para que esta educación y la inversión materna compense, ¿no? O sea, educas al elefante hasta los 16, pero luego vive hasta los 80, entonces compensa. Y el dolor que podemos sufrir es, yo creo, que mucho mayor. Esto no significa que deberíamos darle prioridad para que su felicidad tenga más importancia que la de otros animales, pero podría justificar un mínimo, porque realmente es un peligro nacer en una de estas especies y tener la vida horrorosa que tiene, por ejemplo, un elefante encadenado, ¿no?, durante toda su larga vida, en una continua tortura de dolor físico y emocional. Y esto es uno de los argumentos que a mí me convencen para dedicarme tanto tiempo a defender a los grandes simios que veo en unas situaciones de sufrimiento muy, muy extremo. Pues sí, os quería pedir solo que escribáis una carta pidiendo esta ley que necesitamos, que ahora estamos con mucho conflicto político en España, pero espero que cuando se establezca un gobierno definitivo podamos al fin defender esta ley que llevamos intentando sacar adelante desde 1998 y todavía estamos en ello. Si le podéis escribir a Dirección de Protección de Gran Simio pidiendo una ley para grandes simios, pues os lo agradeceríamos mucho. Y ya termino.